España es diferente por múltiples razones. En este caso concreto es diferente por un motivo. En el resto del mundo desarrollado capitalista, el proceso de globalización ha sido mucho más fuerte, ha sido mucho más rápido y no ha tenido estructuras sociales previas que fueran capaces de acoger el desastre. En España, sin embargo, la densidad del tejido familiar ha sido capaz de acoger el desastre del paro masivo a partir del estallido de la crisis en la época de Zapatero. Pero creo que inevitablemente el proceso de fondo se producirá también, porque hay algo que va mucho más allá de la crisis económica, y es la percepción cada vez mayor de que la gente que manda va por un lado, y la gente que manda son los políticos, pero son los banqueros, son los periodistas, son los jueces, en fin, es la nueva clase que decía Christopher Lasch, y los intereses de lo que ya es cada vez más el pueblo, que somos todos los demás, van por otro lado distinto. Y esa oposición también se está produciendo aquí ya. De hecho, se está deshaciendo a toda velocidad. Se está deshaciendo a toda velocidad y va a ser uno de los cambios más profundos y, desde mi punto de vista, negativos de la sociedad española en los últimos años. Ese tipo de cambios que se producen en el curso de 10, 12, 15 años y, por tanto, parecen un poco indoloros, pero te das cuenta después. Y del mismo modo que en Francia hoy hay una generación que es hija del desastre familiar que reivindica aquella solidez, aquí, dentro de poco, estaremos en el mismo plano, es decir, con gente que son hijos de la ruptura de la familia y que dice, no, yo mi libertad personal la defiendo, sí, y mi libertad sexual también, pero aquello tenía sus ventajas y no era una mala forma de vivir. España es un país construido en buena medida sobre la negación de sí mismo, fundamentalmente desde el traumático siglo XIX, en el que no somos capaces, por el desastre de la Guerra de la Independencia, de construir una nación con poderío. Entonces todo es un progresivo desmantelamiento con muy pocos paréntesis de cosas que te inspiren orgullo o satisfacción, ¿no? Luego hay un problema objetivo de mala interpretación intelectual, filosófica, del problema de España, que ha terminado conduciendo a ver España como un problema en sí. En buena medida es un problema artificial, tengo que decir. Es decir, que José María Marcos escribió un libro magnífico, La libertad traicionada, en el que pasaba revista a esos grandes maestros donde todos hemos bebido, pues desde, no sé, Costa, Ganivet, Valle Inclán, Azaña, Maeztu, Ortega, etcétera, y decía algo así como, vamos a ver, en este periodo ha ocurrido la crisis colonial de Fachoda, la segunda revolución industrial, una guerra mundial, una revolución comunista, una revolución fascista, y para toda esta gente el problema es España. Claro, y me parece que vale la pena hacerse esa reflexión, es decir, en buena medida los españoles desde hace mucho tiempo estamos en un proceso de reflexión ombliguista que nos aleja de la causa real de los problemas que vivimos, que no siempre son nuestros. Tenemos los nuestros, sin ninguna duda. Lo malo es que esa reflexión ombliguista ha hecho que nuestros problemas se exacerben, y eso pasa sobre todo por culpa, es un hecho manifiesto, en fin, de la izquierda cultural después de los años 70 aproximadamente, ¿no? Han recuperado aquellos viejos dicterios de Azaña en sus discursos del Ateneo contra la España tradicional como algo que era preciso demoler, y han terminado en la negación absoluta de España como sede histórico. Es suicida por completo, y los resultados los estamos viviendo hoy. Las ideas tienen consecuencias siempre, y aunque a los materialistas, sean liberales o sean marxistas, les cueste entenderlo, las ideas son lo fundamental, no es los procesos de producción y ni siquiera la toma del poder, porque las ideas son al final lo que construye la legitimidad de una situación determinada, lo que da a la gente razones para vivir, o para estar juntos, o para no vivir. De tal forma que si la atmósfera de ideas de una sociedad es finalmente una atmósfera mefítica, venenosa, esa sociedad termina necesariamente envenenándose. Y yo creo que el ejemplo de la sociedad española es clarísimo. Sí, y me sugiere más, y perdón por hablar de mi libro, aquel de En busca de la derecha perdida, porque efectivamente lo que hemos visto es que los términos derecha e izquierda, desde el punto de vista de la política práctica, han perdido su razón de ser a partir del momento en el que los intereses del capitalismo financiero coinciden con los intereses del nihilismo progresista. Eso empieza a pasar a partir del año 68 y poco a poco van configurando un pensamiento único que hoy es el consenso en el que vive el sistema.
Hemos visto recientemente perfectos ejemplos. Hillary Clinton, Macron, etcétera, son ese tipo de personas. Conjugan el capitalismo financiero más absoluto con una ideología, una antropología social plenamente nihilista, progresista. Ahí se ha creado un único pensamiento, o un pensamiento único, que dicta lo que es lo políticamente correcto y lo incorrecto, y que es, por así decirlo, la ideología madre del sistema hoy. Ahí ya no cabe derecha ni izquierda. La ruptura se plantea en otros términos, ¿no? Derecha e izquierda siguen siendo válidos, bueno, en términos posicionales y sobre todo en términos históricos. Pero hoy, ciertamente, yo creo que ya no. En España está prohibida España, y es una cosa muy llamativa. Es decir, realmente las únicas manifestaciones de orgullo nacional que se permiten son las vinculadas al deporte, y aún así, ¿no? Esto obedece fundamentalmente a una renuncia deliberada al discurso de construcción nacional, pensando que precisamente en la disolución de lo nacional como algo del pasado y en nuestra entrega a los grandes organismos transnacionales, pues a la Unión Europea y a la OTAN y al mundo libre y todas aquellas cosas, ¿verdad?, íbamos a encontrar por fin un proyecto histórico a la altura de lo que nosotros merecíamos y de lo que los ciudadanos querían. Creo que ha sido un gigantesco error. No voy a discutir, aunque sería discutible, que haya sido con buena intención, pero los resultados prácticos, en España como en otras partes, creo que han sido desastrosos. Máxime cuando además tienes una buena parte de la sociedad convencida de que la negación de España es un signo, es una manifestación de progreso, cosa que es una auténtica locura, pero forma parte de la cultura española contemporánea. Máxime también cuando deliberadamente has entregado cuotas de poder importantísimas a fuerzas que abiertamente proclaman que su objetivo es romper el tejido nacional, como ha ocurrido en España con las comunidades autónomas. Finalmente el resultado es el que es decir, nunca ha estado el país más descosido, ¿no? En realidad se ha agotado todo, pero efectivamente forma parte. Vamos, si tú construyes una ideología social sobre la idea de que el pasado es en sí mismo negativo, porque lo identificas con Franco, lo que es un perfecto absurdo, pero ha funcionado en términos políticos. Si tú construyes una ideología sobre la base de que todo lo que te ha definido tradicionalmente como comunidad política, la religión, por ejemplo, es negativo en sí mismo, la consecuencia natural es condenar todo lo que hay. Y la traducción expresa de eso es lo que vemos en algunos libros de texto, donde te cuentan la Reconquista y la toma de Granada por los Reyes Católicos, y la pregunta que le hacen a los alumnos es: ¿crees que los Reyes Católicos eran tolerantes? Bueno, estamos hablando de 1492. Es eso, es decir, entonces estás en un mundo perfectamente absurdo, donde todo se ha orientado a la consolidación de un statu quo. Es muy importante esto, porque hace 30 o 40 años las ideas que aspiraban a la ruptura de España y de lo español eran, por así decir, la oposición al sistema, pero desde hace mucho tiempo son el sistema, son el poder, que conducen a eso deliberadamente. El resultado es palpable todos los días, y además no estamos hablando solo de sentimientos o de ideas, sino también de realidades materiales. Por ejemplo, a nadie le parece mal que Alemania mantenga un mínimo control accionarial de Deutsche Telekom, o que Francia mantenga un mínimo control accionarial de Orange, que es la antigua France Telecom. Sin embargo, España carece de cualquier acción en Telefónica, que es la compañía estratégica del sector de las telecomunicaciones en el país. Eso es una mentalidad. Es decir, el hecho de que tú te vetes a ti mismo la presencia de lo que une a todos, de la estructura política que une a todos, que eso es el Estado, que eso es la nación, porque lo consideras como algo malo en sí mismo, me parece que es algo muy, 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 muy importante, ¿no? Porque es muy revelador. Como proyecto personal, en todos los libros, para mí es un objetivo permanente la reconstrucción, en fin, tranquila, fría, no necesariamente épica, pero la reconstrucción de la memoria común española, de la identidad de los españoles, y además hacerlo desde un punto de vista que se pueda definir literalmente como amor. Amor en todos los sentidos. Es decir, igual que uno ama a su madre, a pesar de los innumerables defectos que tienen. Bueno, hay que decir que tienen más los padres que las madres, pero bueno, da igual. A pesar de sus innumerables defectos, a pesar de todo lo que pasa en la vida familiar, a pesar de todo, es tu madre y tú la amas. Bueno, en ese mismo sentido. Es decir, vamos a ver,
Ninguna persona puede vivir sin identidad, es un alienado en el sentido estricto. Bien, ninguna comunidad puede vivir sin identidad. Ninguna persona puede vivir odiándose permanentemente, termina en el frenopático. Ninguna nación puede vivir odiándose permanentemente, termina como está España. Y de ahí hay que salir, de ahí hay que salir. Hay un pasaje del Así habló Zaratustra de Nietzsche que a mí me gusta muchísimo. Es que va Zaratustra paseando por el campo como solía, pues paseaba por el campo casi más que yo, y se encuentra a un campesino tirado en medio del camino con una serpiente negra que se le ha metido por la boca y se le ha aferrado a la garganta. Y el campesino mira a Zaratustra con ojos angustiados como pidiendo socorro. Y Zaratustra le grita: muérdele la cabeza y escúpela lejos. ¿Qué? Pidiendo socorro, muérdela. Bueno, es eso, me parece que España es un país que en este momento, como colectivo, como comunidad, tiene que morder cabezas de serpiente a manta una detrás de otra y escupirlas lejos para poder vivir, porque esto es completamente asfixiante, o igual son más. Pero, aunque en realidad todo proviene de lo mismo, pero en fin, una y fundamental, el odio de sí, el odio de la propia historia, que es una cosa que compartimos con buena parte de Europa, pero que aquí hemos llegado a unos límites formidables. O sea, ya está bien. Ya está bien, la historia es un río de sangre en todas partes. En ese río de sangre, sin embargo, aparecen con frecuencia montones de pepitas de oro. Y nuestro río, que está tan lleno de sangre como el que más, tiene más pepitas de oro que otros muchos. Bueno, amemos ese lecho dorado de nuestro río. Otra cabeza de serpiente que hay que arrancar, la ideología de la rendición. Es decir, la vemos permanentemente. Se vio con toda claridad en el acontecimiento traumático del 11M y luego no se ha dejado de ver nunca. Lo acabamos de ver con ETA, por ejemplo. Es decir, esa idea de que más vale ser pequeño para que no te pase nada. Que es una perfecta estupidez porque finalmente te aplastan igual. Claro, hay que morder esa cabeza también. El discurso permanente de somos menos que otros y ese complejo de inferioridad absurdo que a uno se le pasa en cuanto estudia un poco y ve la historia real, ¿no? Por ejemplo, en materia científica o tecnológica. Eso es un discurso que está siendo terrible. Hay que morder también, desde mi punto de vista, la cabeza de serpiente de la renuncia al poder, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado antes. Vamos a ver, nadie sobrevive, ni hoy ni nunca, en el contexto del resto de las naciones. Se renuncia a afirmarse, se renuncia a ser mínimamente, en fin, autosuficiente en cuestiones elementales, en cuestiones básicas, se renuncia a un proyecto concreto de yo quiero sobrevivir en la historia, y nosotros hemos dejado de querer sobrevivir en la historia, con lo cual inevitablemente vamos a la morgue. Yo procuro no ser pesimista porque, quiero decir, la historia es la que es siempre en todas partes, ¿no? Y los momentos de gloria y de decadencia se alternan siempre y muchas veces nadie es capaz de predecirlos. Pero a mí me parece que siempre es posible actuar, ¿no? O sea, no creo que la historia sea una línea que nos va a llevar a algún lugar determinado mejor, el progreso, o tampoco a un lugar peor, ¿no? Como la decadencia, ni creo tampoco que sea ese ciclo, los ciclos desconsolados de los filósofos antiguos, que decía San Agustín, ¿verdad? Dando vueltas siempre permanentemente al mismo sitio. Es un poco una esfera, es como un ovillo, ¿no? Es una esfera en la que tú, sin embargo, puedes marcar la dirección del giro en cada instante, ¿no? Es decir, es posible actuar en la historia, esa es la función del hombre siempre. Y, entre otras cosas, la moral sirve para saber dónde, ¿no? en qué dirección actuar. Y me parece que cada cosa que se diga en términos de crítica a la situación presente y de nuestros contemporáneos debe ir acompañada inevitablemente de una llamada a la acción. Es ese morder cabezas de serpiente. Siempre se puede morder la cabeza de la serpiente. Es más, siempre hay que morder la cabeza de la serpiente. Y la función del escritor, del publicista, del intelectual, de la persona que actúa en la plaza pública, es llamar a eso y por su parte morder todas las que puede, incluso cuando haya que tragárselas, cosa que en el periodismo es bastante común. No lo sé. La idea es que decía el Che Guevara que había que crear 1 o 2 100 Vietnams, pues yo digo que hay que crear 1 o 2 100 Covadongas para reconquistar el espíritu de supervivencia. ¿Dónde están? Pues están, por ejemplo, en los 4 chavales de 20 y pocos años que vinieron el otro día a Oviedo a que les firmara libros y que cuando entraron en el mercado de Trascorrales
la policía fue allí porque pensaban que me querían pegar, por el aspecto que tenían, con los tatuajes y aquella pinta y tal. Y no, venían a que les firmara libros, porque venían buscando una identidad que el sistema les ha robado. A esos chavales el poder les ha ocultado quiénes son. A esos chavales el poder les ha contado que son unos miserables. A esos chavales el poder les ha contado que viven en un mundo cerrado, sin expectativas, más que en todo caso las personales, y con mucha suerte repartir pizzas, eso sí, en perfecto inglés. Esos chavales estaban buscando algo completamente natural, que es saber yo quién soy, por qué estoy aquí, por qué vivo aquí con esta gente, por qué me llamo como me llamo. Esos chavales venían a buscar en un libro de historia qué son. Esos chavales eran una pequeña Covadonga. Y como esa, todas las que te encuentras un poco por todas partes, de gente que sencillamente mantiene la conciencia de aquello que no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni del pasado, ni del futuro, porque es eterno, porque es permanente, porque forma parte de la condición humana. El sentimiento de patria, de arraigo a una tierra, forma parte de la condición humana. El sentimiento de trascendencia, de que hay algo que se llama Dios, lo expliques como lo expliques, forma parte de la condición humana. El sentimiento de comunidad, de estar con los tuyos, sea del nivel familiar, sea en un nivel más amplio, forma parte de la condición humana. No lo ha inventado nadie, viene con nosotros. Y esos son los valores permanentes de verdad. Y está más allá de la derecha, y está más allá de la izquierda, y de hecho es lo que nos define como seres humanos. Si renunciamos a esas cosas, desde mi punto de vista, entramos en un proceso de deshumanización. El hombre-máquina, el narciso tecnológico, que es en buena medida donde estamos hoy. Marx escribe en el Manifiesto Comunista: todo lo sólido se desvanece en el aire. Y es una magnífica definición del espíritu de la modernidad. ¿Qué es lo sólido? Lo sólido es todo aquello que mantenía al hombre atado a unas estructuras. Perdón por ponerme estupendo, pero Hegel explicaba que la modernidad puede ser explicada como una sucesión de afirmaciones de la individualidad frente a algo. Entonces afirma el individuo frente al dogma religioso y es la Reforma Protestante. Se afirma el individuo frente a la doctrina, frente a la filosofía, frente a tal, es la Ilustración. Se afirma el individuo frente al poder político, es la Revolución. Hoy hemos llegado a un punto realmente, en fin, desde mi punto de vista desquiciado, que es la afirmación del hombre frente a sí mismo, frente a su naturaleza, que eso es la ideología de género. Bueno, toda la modernidad ha explicado siempre esta cadena de afirmaciones de la individualidad como algo positivo en sí mismo en la medida en que era emancipador, en la medida en que liberaba, en la medida en que te hacía acceder a un nivel superior, puesto que ya habías roto cadenas y ya no dependías de nadie. Y es verdad que tiene su parte de emancipación. El problema es que si no paras, llegas a la sinrazón pura, que es donde estamos hoy. Es decir, en la pretensión de que el individuo se afirme también contra sí mismo, contra su propia esencia, contra su propia sustancia, y por tanto se aniquile. El espíritu de la negación es Mefistófeles en Fausto. Es decir, es el mal por definición, es la aniquilación. Y hoy estamos en esa fase, en ese proceso. Tú puedes entender la afirmación de la individualidad frente al dogma, frente a un poder opresivo. Sí, yo lo entiendo. Pero la afirmación de la individualidad frente al propio individuo, frente a la propia humanidad, me parece sencillamente suicida. Hoy estamos en la fase suicida terminal del proceso de la modernidad. ¿Qué hay detrás? Hay, por supuesto, intereses económicos, claro, pero hay también ideas. Que un tipo como Soros no es solo un millonario, es un idealista que es millonario. Él tiene su concepto del mundo y cree que nos va a redimir así. Bueno, enfrente estamos algunos chiquitines subidos en un risco, que desde allá arriba le miramos con nuestro pequeño casco y nuestras calzas de piel, gritándole: no tienes razón, nos vas a llevar a la muerte. Y este es el gran conflicto de nuestro tiempo. Desde mi punto de vista estamos en un proceso final del camino moderno en la historia. No es un final de la historia, pero la historia seguirá siempre que haya humanidad, ¿no? Desde el punto de vista hegeliano sí que es verdad que estamos en un final de la historia porque, bueno, se ha hecho plena la conciencia del dominio humano, que es lo que decía Hegel, sobre su propia historia a base de un esfuerzo de voluntad. Pero bueno, en términos históricos lo que yo creo es que estamos en un momento final de un proceso. Eso que se llama la posmodernidad no era una broma, era verdad. Y hoy estamos viviendo sus consecuencias y sus efectos, ¿no? Yo no sé si llamarlo posmodernidad o cómo, ahí no me voy a meter, es una cuestión de etiquetas, pero que estamos en un momento
final, terminal, me parece que es absolutamente obvio. Por utilizar una frase de Junger, los viejos dioses han muerto y los nuevos no han aparecido todavía. Y en esa fase de transición están pasando cosas asombrosas y terribles, fascinantes y espeluznantes. Y bueno, estar en una situación de este carácter para el observador, aunque duela, siempre es un privilegio. Dice Humberto Eco que hay una maldición china que reza: ojalá vivas en una época interesante. Bueno, pues es una maldición, efectivamente es la época que nos ha tocado vivir.